Buenas tardes, noches. Les saluda la magíster, psicóloga, terapeuta Patricia Esquivias del Instituto Neuropsicoterapéutico y Consultoría Virgen de Copacabana. El día de hoy los quiero invitar a una conferencia muy importante denominada Recomendaciones en casos de ansiedad individual y familiar. Para esta ocasión hemos invitado a un gran amigo, el psicólogo terapeuta Cristian Meregildo, quien también se ha desempeñado como docente. Y bueno, sin más preámbulos, Cristian, te doy la bienvenida a esta tu conferencia y sé que muchas personas van a quedar satisfechas con la ponencia que nos des el día de hoy sobre este tema tan importante, un tema de actualidad en la cual muchas personas estamos atravesando de repente en algún momento ansiedad por la crisis que estamos viviendo, por todas las situaciones que estamos atravesando. Y sé que esta conferencia les va a ser de mucha ayuda a muchas personas que el día de hoy te puedan escuchar. Te agradezco, Cristian, por esta conferencia y bueno, nuevamente, sin más preámbulo, te doy la bienvenida. Adelante. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Y también buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Meregildo. Bueno, Patricia ya me presentó. Bueno, también agradecido a ti, Patricia, por la invitación, este gesto tan noble de parte tuya también. Mencionaste algo importante acerca de este tema, yendo casi directamente a este tema, y es que es un tema que ha afectado mucho más en esta época de pandemia a la gente, ¿sí? En ese sentido, los pacientes ahora o han recaído en algunos, bueno, en este problema de la ansiedad en sus diversas formas, o también otros se han masificado o han aumentado los casos por ansiedad en esta pandemia, por las condiciones, además también por todo el caos mediático que se está viendo, que me refiero a los medios de comunicación masivos, ¿no? Que son muy latentes con la información sobre esta pandemia. Te comento esto porque son algunas de las cosas que algunos clientes, algunos pacientes han dejado de hacer, y es una recomendación de pronto ya importante porque han dejado de mirar noticias por lo negativas que son. Entonces, partiendo desde ese punto, la ansiedad lo voy a tratar desde la forma de cómo se puede trabajar individual y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá varias maneras de cómo las personas, en algunos ejemplos que ponga, puedan también imaginarse y aplicarlo si es posible en sus situaciones, en sus diversas vidas. Entonces, las recomendaciones, partiendo de una frase de Sófocles: para quien tiene miedo, todo son ruidos. Esto es importante reconocerlo porque nuestros clientes de ansiedad son muy sensibles, o se han vuelto muy sensibles a cualquier síntoma que se presente en relación a la ansiedad, que ahora la vamos a ver, que básicamente se dividen en dos vertientes en lo que ellos muestran, por ejemplo, en la primera sesión. Las sensaciones que no son placenteras, que son más bien incómodas, incluso les hace sufrir, y por otro lado los pensamientos de contenido negativo, ¿no? Y otros más por ahí. El punto de donde debemos partir y de donde incluso la terapia lo maneja es desde el contexto. Es decir, vamos a encontrar muchas respuestas a lo que sucede en un caso de ansiedad según el contexto
y la historia de vida que maneje la persona de sí mismo. Por ejemplo, aquí vamos a tener factores genéticos, los bioquímicos, psicológicos, sociales, ambientales. Y desde la postura de la terapia sistémica nos inclinamos hacia el trabajo social, es decir, los orígenes dentro de una historia o un contexto social, es decir, cómo la persona con los demás se relaciona, los contratos que tiene con otra persona. Entonces, a partir de esas relaciones, de esos contratos, de esos acuerdos que llegue, probablemente en algunos casos se vaya generando problemas o contextos, por ejemplo, de violencia, de abandono, de abuso. Algunos en su historia familiar, por ejemplo, también tengan ya a otros familiares, perdón, que también padecieron de ansiedad o incluso enfermedades físicas que pueden ser graves, ¿no? Y en otros casos, como aquí mostramos, o se puede notar, cuando el estrés es continuo, y a veces esto se da en la familia o se da en los lugares de trabajo, la gente está sometida a un continuo ambiente estresante, ¿no? Entonces, todo eso va a ir de todas maneras afectando al sistema nervioso de la persona. El contexto va a significar, por lo tanto, va de alguna manera a causar muchas dificultades que la persona luego va a ir padeciendo, pero de forma más continua, más frecuente y por un largo tiempo, sino en algunos casos hasta crónico. Por las sensaciones que ellos nos muestran, bueno, nosotros lo conocemos como síntomas. Ellos van a decir, por ejemplo, que tienen taquicardia, dificultad para respirar, se sienten inquietos, están preocupados constantemente y hasta se olvidan de las cosas. Y todo esto van a, de alguna manera, asegurar que se debe a algo malo que está internamente dentro de ellos, o que seguramente algo está mal en su corazón o algo está mal en su cerebro. Por ejemplo, en el caso de la taquicardia, mis pacientes incluso tienen un pulsímetro para poder medirse si es que quizás esta taquicardia o este ritmo cardíaco aumenta demasiado y pudiera generarse, por ejemplo, un infarto. Entonces, aunque voy a tocar este tema de todas maneras más adelante, son estos los principales síntomas que describen en una sesión cuando vamos tratando el tema de ansiedad. En relación a los pensamientos, van a ser de este tipo de naturaleza, catastróficos, invalidantes, es decir, la persona se siente incapaz de poder hacer algo, pesimistas, no hay un futuro que pueda ser benigno, que pueda ser amable con el paciente, y todo va a ser algo externo, es decir, el exterior siempre va a tener o va a ser responsable de lo que le sucede. En ese sentido, los síntomas o las sensaciones de hecho alimentan mucho los pensamientos y los pensamientos a las sensaciones. Los síntomas creen ellos que van a finalizar, por ejemplo, en algo peor como un infarto o un paro cardíaco, como lo dicen ellos, o incluso la muerte. Entonces, el temor es perder la vida o perder el control de la situación. En un segundo punto, perciben o observan a la situación como muy complicada o hasta imposible de superar, ¿no? Amparándose en el primer punto, es decir, que de todas maneras cualquier cosa que haga igual va a morir o igual va a tener un final como el de un infarto. Con lo cual, haga lo que haga, va a terminar mal. Un tercer punto, se percibe no completamente capacitado o hasta incapacitado para superar esa situación, es decir, no ve o no cree que tenga los recursos suficientes para poder afrontar y superar esos obstáculos, esos ambientes de estrés, con lo cual aumenta más una percepción de que la situación es más imposible o más difícil. Y hay un tema interesante porque mientras más difícil es el problema, la persona menos confianza tiene en sí misma.
Con lo cual llegamos a un cuarto punto, donde cualquier método, cualquier terapia al cual este paciente sea sometido o él asista voluntariamente, será sometido a escrutinio, lo va a evaluar, pero desconfiando de su validez, desconfiando que funcione. O sea, irá al psicólogo como que algo que ya hizo, pero que no funciona, que no ayuda, de tal manera que siempre percibe a su problema mucho más grande de lo que pueda hacer. Y por ahí ya entramos en un punto importante que lo menciona este señor que se llama Giorgio Nardone, es junto a Paul Watzlawick, quienes originan la terapia estratégica breve, la terapia que se origina en Italia, básicamente, él es italiano, y él nos muestra, por ejemplo, esta frase, intentos de solución, pero intentos de solución que no funcionan, que son ineficaces a la hora de poder resolver los problemas que se generen por la ansiedad. Pero hay dos direcciones en las cuales el paciente que tiene ansiedad aplica o trabaja o trata de hacer algo, que es disminuir el dolor, por decirlo así, o disminuir el malestar de las sensaciones, ya sea de la taquicardia, ya sea de la dificultad para respirar, o de algún dolor que tengan por la espalda, que disminuye el dolor, o de todas maneras extinguirlo, que ya se elimine, que ya no haya el dolor o el malestar, ¿sí? En esas dos direcciones básicamente van a ir lo que soliciten los pacientes. Entonces, como esas son las dos direcciones que ellos persiguen, van a utilizar diversos métodos y consejos que cualquier persona con buena intención les dé, como pueden ser el uso de medicamentos, por ejemplo, en algunos casos el tema de la respiración o el tema de pensar en positivo, que pueden ayudar también, pero dada la circunstancia de cómo funciona, o al menos así como lo vemos nosotros, de cómo funciona la ansiedad, esto más bien se convierte en un intento de solución que podría no ayudar y que todo lo contrario, como vamos a ver, intensificar o hasta cronificar los síntomas o la ansiedad. Por una razón, estas cosas que va a hacer el cliente o el paciente para poder solucionar sus casos, para poder solucionar estos malestares, se van a convertir en hábitos, aun cuando no funcionen. Por ejemplo, el tema de respirar. El tema de respirar o esforzarse por respirar y relajarse mientras se respira es un tema de todos los pacientes que tienen ansiedad, pero no he escuchado hasta ahora, no muchos, que me digan que lo logran, que se relajan porque respiran, o sea, de manera sistematizada como ellos creen que deben hacerlo. De todas maneras, el profesional que recomienda esto, imagino que lo hace con una forma sistematizada y organizada para que pueda funcionar. Ahora, aquí hay otro punto que de todas maneras el paciente ojalá le sirva de algo conocer. Mejorar rápidamente no se puede, o al menos en un sentido de quiero esto y es como que vas al mercado y lo obtienes tan pronto pagas o tan pronto lo tomas no sé, de la mesa o de donde esté el producto. Así no es en este caso dentro de la terapia. Aún con PNL, aún con hipnosis, hay que llevar varias sesiones para que se observen no solo resultados, sino también que estos resultados van progresando. Y no solamente en el tema de la ansiedad o el problema que genera la ansiedad, sino también al punto donde la persona diga ya, esto hasta aquí es la terapia porque ya me siento bien. Básicamente él es quien dirige la terapia. Ante la más mínima señal de algún síntoma, es decir, por ejemplo, se pueden ir sintiendo bien primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, pero en algún momento comienzan de alguna manera a ser más conscientes otra vez de estas sensaciones que desagradan, por ejemplo, de la taquicardia, de la dificultad para respirar, y comienzan a preocuparse, con lo cual se estresan más. O sea, la persona que constantemente se está preocupando
se está estresando y no está logrando, por lo tanto, relajarse. Al preocuparse más, la persona realiza o intenta reducir ese malestar o acabarlo, ¿sí? Pero estos intentos, como no logran ese cometido, generan frustración en la persona, con lo cual más estrés agregan todavía a su causa, a lo que les está pasando. Esto lo voy a explicar ahora con este modelo así de forma vertical. Es una mala idea tratar de todas maneras de extinguir o de disminuir la intensidad del síntoma, ya sea de la sensación o de los pensamientos, tan pronto aparezca. O sea, cuando aparecen las sensaciones o cuando aparecen estos pensamientos, tratarlo de controlar en ese momento hasta es contraproducente porque se puede intensificar muchísimo más y de hecho eso hace que ocurra más frecuentemente, que se puede explicar en nuestra conferencia de manera más amplia, ¿no? Estoy un poco ansioso. Miren, este es el modelo de la terapia estratégica breve sobre cómo la causa, que vendría a ser en este caso un contexto estresante, genera en la persona ansiedad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tiene que haber una causa? Bueno, nosotros, aquí Patricia puede darme, no sé, la razón, o quizás variamos en teorías, pero la ansiedad, el estrés y el miedo básicamente resultan en las mismas reacciones. Es decir, cuando uno, por ejemplo, sufre un asalto o sufre algún susto o se encuentra ante algo que realmente le genera miedo, pues en ese momento comienza a notar que su corazón late mucho más rápido, es decir, hay un incremento en el ritmo cardíaco. También la respiración varía, que se puede hacer mucho más rápido también, y nuestro foco de atención está en aquello que creemos que nos genera riesgo, ¿sí? Porque si alguien nos está asaltando, pues obvio que esto va a generar el miedo. Todas estas respuestas biológicas y neurológicas, ¿no? Ahora, esto es lo mismo, pero en el caso de la ansiedad, donde no hay una causa. Es decir, el miedo más grande que podría ser perder la vida o perder el control, no está en el momento donde la persona siente que se siente a desfallecer, ¿sí? Es todo un entramado imaginario que, bueno, se va armando dentro de la cabecita de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta es la parte larga que, bueno, Patricia ya lo tiene en versión PDF, ¿ya? Pero aquí el objetivo de todo es proteger la vida, es decir, cualquier cosa que se acerque a perder la vida va a hacer de que la persona tenga el pavor de hacer algo para poder cuidar y mantenerse vivo. ¿Qué es el siguiente punto? Vamos con los pensamientos para luego pasar con los síntomas en general. En relación a los pensamientos, en relación a los pensamientos se tratan de retener porque estos pensamientos básicamente son de carácter pesimista y catastrófico. ¿Sí? Negativos, como lo decimos, es decir, en algo terminará mal, o algo será muy mal, o peor después. Con lo cual, eso es lo que generalmente piensan las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a pensar en el por qué están así, en el por qué ocurren esos síntomas, en el por qué están, por ejemplo, con dificultad para respirar, o en esas taquicardias. Con lo que se convierte otra vez estos pensamientos en un hábito, nosotros lo conocemos como obsesiones, ¿no? Entonces, estos hábitos constantes de preguntarse no solamente el por qué existen, sino también el por qué se repiten, el por qué continúan. Este hábito en realidad, como ya se convirtió en eso, un hábito, va a continuar no porque haya algo malo dentro de la persona, sino porque ya se ha convertido
en una característica como un hábito en la persona. Es decir, no hay nada dentro de la persona que esté mal. De hecho, un artículo que le presenté a Patricia, que ustedes van a leer, indica que si no me equivoco, de un 100% de pacientes que llegan por emergencias, por un tema de infarto, el 80% o el 90% no tiene ningún problema cardíaco. El 90%, o sea, es un número exorbitante en comparación con un 10% que sí podrían tener un problema cardíaco. Esto lo digo porque nosotros aquí es donde nos paramos, o es decir, nos detenemos con el cliente y le decimos, bueno, parece que no hay nada malo en ti, pero ya se convirtió en una obsesión, en una rumiación el estar pensando que algo te ocurre o que algo malo puede ocurrirte. Y le comentamos en alguna parte de la terapia, le comentamos esta frase de Albert Einstein, que, bueno, o a él al menos se le atribuye esta frase: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y eso ocurre en el caso de los pensamientos. También, perdón, en el caso ya de los síntomas y de las sensaciones en general, miren, esto ocurre. Y es no es una, ¿cómo les puedo decir? Desde la terapia sistémica, incluso desde las bases de la terapia sistémica, que es la cibernética, no son causas lineales, es decir, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Son causas circulares, es decir, la causa es a la misma vez efecto de una causa o de otra causa que viene luego. Todo es circular, es decir, una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, y es lo mismo. En este caso recomiendo, por ejemplo, leer al señor Paul Václavic, el libro Teoría de la Comunicación Humana. Él menciona que hay 5 axiomas de la comunicación humana y que explica detalladamente cómo es que se produce un síntoma. Por ejemplo, cuando la persona identifica un síntoma, que por lo regular son 2 los que le molestan más, que son la dificultad para respirar y las taquicardias, cuando sienten un síntoma, ya sea en los casos de ansiedad o en los casos de depresión, realizan diversas actividades para forzar, ¿ya? Para forzar. Realizan diversas actividades o intentos de solución para calmarse o no sentir, es decir, acabar con el síntoma, acabar con esa sensación. ¿Listo? Pero como haciendo estas actividades no logran ni calmarse o acabar con el síntoma, esto genera más estrés y más frustración. Con lo cual, la persona, en lugar de recapacitar un poco o detenerse en este mismo ritmo de actuar, intensifica o aumenta los esfuerzos para calmar esos mismos síntomas con las mismas actividades, que logran al final los mismos resultados, ¿sí? Entonces, esto ocurre, por ejemplo, con los pacientes que lo que hacen en algunos casos es, por ejemplo, pensar en positivo, ¿no? Y no lo pueden lograr, porque, o sea, pensar en positivo no es una cuestión solamente de buena intención, también requiere una serie de hábitos a nivel conductual. Entonces, las personas se esfuerzan en pensar en positivo, pero constantemente están preocupados porque obtienen alguna dolencia o algún malestar que es latente, ¿no? De hecho, ellos mencionan que el malestar, el miedo, la preocupación como sensación es continua, no desaparece. Y están activamente alertas, es decir, en un constante estado de estrés. Y nosotros como psicólogos reconocemos que dentro de la ansiedad hay varias formas de estrés. Uno de ellos se llama estrés agudo. Es decir, es un estrés que no llega a los síntomas y a los signos de la ansiedad, pero que sí afecta a la persona porque es más frecuente, está más presente en los días, en la vida, en las semanas de la persona. Supera de hecho los 15 días como se espera que sea en los casos de ansiedad. Es presente, está constante.
Esto ocurre por lo regular en los lugares de trabajo, ¿no? Donde las cosas se quieren mantener tranquilos, uno quiere llevarse bien con las demás personas, pero hay constantemente riñas o algunas situaciones un poco difíciles que generan de todas maneras malestar. Punto uno, el trabajo. Punto dos, ocurre también en la familia. O sea, en la familia ocurren situaciones donde hay fricciones fuertes. Puede ser entre de papás a hijos, en este caso, entre hermanos. De hecho, tenemos parejas que asisten a nosotros por temas de depresión o de ansiedad porque han terminado con la pareja o porque tienen un problema con la pareja. O sea, se generan en esos contextos. Con lo cual hay un contexto de estrés latente y frecuente que está astillando constantemente la vida de la persona, la tranquilidad de la persona. Y esto hacen entonces continuamente. Quieren hacer una cosa, pero con esa solución lo que logran es intensificar más el problema, el malestar, porque no logran sentirse bien. Porque no es simplemente una cuestión de solo sentirse bien o pensar en positivo. Los terapeutas, como la colega y yo, llevamos una sistematización, un orden y organización de los progresos de la terapia y de la conducta y de los pensamientos que se van generando en la terapia. No es solamente algo que se puede hacer así, un día sí, un día no, o mañana sí y después ya no. Bueno, esto que me lleva a recomendar de forma general 4 puntos. Ya, estoy dentro del tiempo. 4 puntos. Primero, cuando ocurra un síntoma, de esto les he comentado a mis clientes, no resultará en una muerte. Es decir, si hay una taquicardia o dificultad para respirar, no necesariamente va a resultar en una muerte. Y esto lo hablo por los clínicos que ya manejamos estos casos. Es decir, hemos indagado si, por ejemplo, el paciente tiene hipertensión. Porque si tiene hipertensión, es lógico que sí puede haber un aumento en su ritmo cardíaco por cuestiones emocionales. Entonces eso ya sabemos los clínicos. Aunque tiene posiblemente problemas cardíacos o también neurológicos. Eso nosotros lo indagamos y lo manejamos dentro de la terapia. Pero no con todos pasa que tienen problemas cardíacos o problemas neurológicos. Y eso pasa por lo regular en las personas que tienen ansiedad, con lo cual no siempre va a terminar en una muerte. Segundo punto. Si estás ante un síntoma, por ejemplo, de la taquicardia, de la dificultad para respirar, hasta un paciente me lo dijo, pero cuando yo sigo trabajando, hasta se me olvida de que tengo estos malestares. En otras palabras, sigue haciendo lo que tengas que hacer, porque si pospones lo que tienes que hacer, te vas a sentir peor, porque ya no solamente es el malestar que sientes por la ansiedad, sino también porque tienes tareas pendientes por cumplir. Entonces posponer no ayuda, empeora, con lo cual sigue haciendo lo que tengas que hacer en ese momento que ocurre el síntoma, y luego lo voy a declarar por qué no. Ahora, punto 3, mantente ocupado, es decir, de todas maneras, si tienes una meta que puedas perseguir de forma personal, de forma íntima, genial, dedícate a ello. Muchos pacientes en esta parte no tienen una meta o no tienen un propósito particular en sus vidas, ¿no? En cambio, por ejemplo, hay pacientes que tienen metas concretas en sus vidas, como es tener su casa o tener un auto, cosas más fuertes, metas que son de proporciones y de tiempos más amplios, que ayudan a que sus vidas no vayan de un lado a otro y sean sometidos, por lo tanto, a los cambios muy fuertes que da la vida, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia ha supuesto para psicólogos y para pacientes cambios fuertes que también nos ha llevado a poder manejar y a desarrollar y aplicar quizás algunas de nuestros conocimientos en psicoterapia nosotros mismos con el fin de mantenernos bien. Y el punto 4, como ya hablamos de los pensamientos anteriormente, pensar mucho no ayuda nada, o de hecho empeora todo. Entonces, de hecho, alimenta los síntomas, ¿sí?
se hace más sensible la persona ante los síntomas. Entonces, pensar en preocuparse no ayuda mucho, ¿sí? Esto porque, bueno, ustedes pueden pensar lo siguiente, o sea, de hecho, a ver, hay muchos clientes que van a nuestro consultorio después de varios años de tener ansiedad, o sea, después de que en varios años tuvieron miedo a perder la vida o a perder el control de sus vidas, no ocurrió nada. Y van a nosotros porque, bueno, han probado muchas cosas, como que somos a veces la última opción. Pero bueno, mientras se sientan bien, genial. El caso es que han pasado años o meses y no les ocurrió nada grave. Entonces ahí es un tema de actitud también, ¿no? Que no es una mala idea tratarlo personalmente, íntimamente, es decir, me puedo preocupar y vivir mi vida preocupado y los días van a continuar y puede que no me pase nada. O puedo vivir la vida disfrutándolo y al final si me pasa algo, bueno, me daré cuenta y creo que soy lo suficientemente adulto como para poder ir a un médico y ver si me pasa algo realmente. ¿Por qué? Porque se le da mucho peso al tema de las sensaciones y eso es algo que, bueno, ya nosotros lo manejamos a nivel terapéutico, pero se da mucho valor al tema de las sensaciones. Es decir, si me siento mal, ya no hago más. No voy al trabajo, no sigo con mis tareas, no continúo con mis actividades, solo porque me siento mal. Pero cuando ponemos a la persona, de hecho, miren, la terapia es algo bien hermoso porque conecta a la persona con lo que es su vida, pero con lo real. Pues es decir, por ejemplo, hablamos de su historia familiar, hablamos de sus recursos, hablamos del problema en concreto, no como creen que sucede en sus cabezas, sino también en concreto, es decir, cómo también otra persona lo ve. ¿Esto qué quiere decir? Que llegamos a conectar a la persona con lo que es realmente, o con lo que está haciendo, con lo que está creando en su vida. Con lo cual, lo sacamos de su imaginación y los llevamos al terreno de, mira, esta es la situación que tienes, pero estos son tus recursos también que tienes. Es decir, le mostramos ambas caras de la situación que está pasando. Pensar no ayuda, básicamente empeora los síntomas. Es la conclusión de todo lo que he hecho, perdón que me haya envuelto en varias cosas. Con lo cual, aquí me lleva al tema de las sugerencias. En el tema de las sugerencias, bueno, en realidad son recomendaciones que damos en terapia, pero que también yo creo que se puede llevar de un modo más calmado entre ustedes, las personas que pueden escuchar esta transmisión. Por ejemplo, a nivel familiar y a nivel individual. Ya lo voy a explicar o lo voy a detallar después, voy a ser un poco más breve, pero vamos aquí en unos puntos. En relación a las condiciones de la sugerencia, en el tema familiar, por ejemplo, lo que deben tener es un despertador para programar una media hora de trabajo, una media hora que va a durar esta recomendación, ¿ya? ¿Cuánto va a durar entonces esta recomendación o esta sugerencia? 30 minutos. ¿Dónde se debe llevar? ¿A qué hora se debe llevar? Esa elección de ustedes, los clientes o los pacientes. Pero tiene que ser en el mismo lugar y a la misma hora. Ya pueden estar sentados o pueden estar de pie, se recomienda sentados, en silencio absoluto. Esto los integrantes de la familia. Los integrantes de la familia deben estar sentados en silencio absoluto y escuchando al paciente. Mientras que el paciente durante estos 30 minutos lo que tiene que hacer es quejarse todo lo que quiera quejarse de su situación. Tiene la oportunidad de expresar todo lo infeliz y todo lo mal que puede estar su situación o lo mal que se siente. Cuando la alarma suena, stop, todo se detiene. Aun cuando la persona quiera continuar, se detiene. Cuando la alarma del celular suene, obviamente, ¿no? Ahora, también ocurre que a veces las personas no llegan a cumplir los 30 minutos. En ese sentido, esfuércense por, durante esos 30 minutos, quejarse todo lo que pueda. Y esto tiene que ser de forma voluntaria, de forma consciente. De alguna manera, como decía, como era el objetivo del psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente. Entonces aquí es donde expresas todo lo que estás cargado emocionalmente, podríamos decir.
¿ya? Durante esta media hora, mientras que tus familiares están en absoluto silencio. Entonces, cuando suena la alarma, te detienes, la reunión se aplaza hasta la noche siguiente o hasta el día siguiente, donde se repite este mismo ritual terapéutico. Esto se lleva a cabo por 7 días, o se puede llevar a cabo también por 15 días, y bueno, lo que ocurra después ya es competencia del terapeuta continuar con la terapia. De forma individual, lo mismo, básicamente algunas cosas que van a variar. Tener un despertador para que programes ahí los 30 minutos que duran este ejercicio, en el mismo lugar y en la misma hora que tú o la persona decidirá, donde lo que va a hacer es forzar al llanto, a la preocupación, a la imaginación, a todos los miedos, a hacerlos mucho más intensificados, los intensifique o los fuerce a que sean mucho más preocupantes, mucho más terroríficos, todo durante los 30 minutos. Si quiere se puede desesperar, puede gritar, puede llorar. Todo es parte de esos 30 minutos. Cuando suene la alarma, se detiene. De nuevo la cita, con este caso con la ansiedad, se da para el día siguiente, a la hora que haya la persona pactado o dicho. Y en ese momento, bueno, se repite este ritual. ¿Cómo es esto? Aquí está de forma más detallada cómo es que se trabaja de esta manera. La ayuda contra el miedo. Bueno, porque básicamente es lo que tratamos de mejorar en los casos de ansiedad. Un miedo que por ahí está latente. ¿Qué se logra con este ejercicio? Transformar el miedo en valor. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando el miedo como motor para alcanzar los objetivos. Ya como motor, de hecho como combustible. El miedo, de hecho, nos indica nuestros límites. Y quien conoce sus propios límites, bueno, menciona la información que ya lo tiene, en este caso Patricia, quien conoce sus propios límites podrá continuar avanzando, es decir, podrá continuar mejorando. Paso número 1, la estrategia. Si quiero enderezar algo, primero debo aprender a torcerlo aún más. Esto es bajo la lógica paradójica de Lao Tse, que es un estratega de guerra, ¿ya? Bueno, esta es una estrategia. Si quiero enderezar algo, primero debo aprender a torcerlo aún más. ¿Cómo se hace esto? El proceso es enfrentar al miedo que se tiene a un miedo mayor. Enfrentar el miedo que se tiene a un miedo mayor. El objetivo de este ejercicio, empeorar la situación en vez de mejorarla. ¿Sí? Entonces, durante unos días, la persona se va a preguntar repetidamente cómo podría empeorar su situación, cómo podría empeorar las cosas, cómo podría, si él quisiera, voluntariamente y deliberadamente, incrementar los problemas, qué acciones, qué pasos tendría que dar y qué tendría que hacer o dejar de hacer para empeorar su situación. Las respuestas a estas preguntas nos van a llevar a un segundo paso que, bueno, los efectos de estas preguntas son dos. Primero, descubrirá aquellos pensamientos y acciones que empeorarían su situación, con lo que ya sabrá qué no hacer para no empeorar más su situación. Es decir, qué hacer para evitar una situación peor. En segundo lugar, surgirá de un modo espontáneo soluciones alternativas, porque ya no estará evitando al problema, lo estará confrontando, pero en este caso de manera estratégica, ¿sí? Entonces, al confrontarse, es decir, intensificar estos miedos, la persona comenzará, por lo tanto, a también surgir ideas alternativas de solución, ¿sí? El paso número 2, aumentar para reducir. Ya la estrategia de las peores fantasías, bajo la lógica de apagar el fuego añadiendo más leña. Es una interesante paradoja. A ver, no sé en qué punto estoy. Ya. ¿Cuáles son las condiciones de esta estrategia? Debe ser planificado, ya lo indiqué anteriormente, en el mismo lugar, que debe ser tranquilo y cómodo, a la misma hora, por 30 minutos, y usar la alarma de celular para finalizar
esta recomendación o esta sugerencia. El proceso de la estrategia es la siguiente. Se concentrará con todas sus fuerzas en provocarse, la persona, el paciente, en provocarse voluntariamente aquellas sensaciones que más teme. O sea, va a provocar a aquellas sensaciones que más teme recuerden el ejercicio 1, con aquellas fantasías que ha podido pensar sobre cómo podría empeorar su situación, sobre cómo podría empeorar su problema. Aquí es donde lleva al plano de las sensaciones, al plano incluso de las emociones, y le pedimos que voluntariamente, a ver, el tema es voluntariamente intensifique o provoque a aquellas sensaciones que más teme. Y paralelamente vaya pensando sus peores miedos, lo que ya habíamos hecho en el primer ejercicio. Condiciones posteriores. Condiciones posteriores, es decir, después de los 30 minutos. Durante los 30 minutos, lo anterior que expliqué. Después de los 30 minutos, una vez que se ha terminado el tiempo fijado por la alarma, la persona finaliza, aun cuando quiera continuar, ya no sigue y continúa con sus actividades cotidianas. ¿Cuáles van a ser los resultados que se espera de esta estrategia? Crecimiento en el descubrimiento. Es decir, para crecer es necesario construir la confianza en las propias capacidades de la persona. Y eso nosotros lo vamos haciendo en terapia. A través, por ejemplo, en este caso, bajo esta estrategia, porque no con todo funciona, obviamente va a depender del cliente, en este caso es a través del afrontamiento a situaciones concretas que pongan a prueba los recursos y limitaciones que en este caso se activan con el miedo. Lo que en este caso, lo que ayuda al cliente o lo que genera un beneficio en el cliente de descubrir y utilizar recursos o lo que pueda generar como una idea alternativa de solución para mejorar, en este caso, la ansiedad o el temor o el miedo o la sensación que se presente como síntoma. Y estas son las fuentes, gracias. Y bueno, y como dije, bueno, la información en relación a este tema lo tiene Patricia, la información tanto del aspecto neurológico como también terapéutico y la diapositiva. Muy bien, Cristian. Te agradezco por tu excelente ponencia. Realmente ha quedado todo claro. Bueno, al menos para mí sí. Bueno, tengo dos preguntas para ti. Mencionaste sobre una de las recomendaciones para el miedo, ¿no? Para la ansiedad, ¿no? Y mencionaste que si queremos si queremos enderezar algo, tenemos que aprender a torcerlo más, ¿verdad? Sí. Ahora, y con esto pues enfrentamos nuestro mayor miedo, nuestro mayor temor. Quisiera que me des un ejemplo para que le quede un poquito más claro a las personas que están conectadas en este momento y lo puedan relacionar de una manera mucho más práctica. Ya, sí, creo que no di ejemplos en esa parte. Mira, cuando vienen con nosotros algunos pacientes en relación a el tema de taquicardias, dicen que se aumenta muchísimo este ritmo cardíaco, ¿ya? Y aumenta mucho sus temores de que pueda pasarles algo y hay pensamientos muy, muy preocupantes en ese momento, ¿sí? Entonces, y lo que hacen en ese momento es, por ejemplo, tratar de pensar en otra cosa, salir de casa, hacer varias cosas que traten de calmar esas preocupaciones como también la sensación. Nosotros con este tipo de recomendación le decimos que durante 30 minutos, ¿sí?
a la persona en concreto, esto le digo, durante 30 minutos, lo que usted va a hacer es pensar en las peores fantasías que tiene. O sea, intensificar esas fantasías. Por ejemplo, si le tiene miedo a las ratas, es un ejemplo, si le tiene miedo a las ratas, imagínese en ese momento que hay una rata alrededor de usted o que está cerca de su cuerpo, pero usted, en lugar de que esta sensación o esta idea se le escape, trate siempre de sentirse peor, de desesperarse, haga como que se desespera, o sea, trate en ese momento de usted forzar a tener esa peor fantasía y usted tener esa sensación muy desagradable, ¿no? Eso en concreto, en realidad, lo que aquí mencioné, bueno, lo que aquí mencioné es tal cual se le indica al cliente. Es decir, durante esos 30 minutos le decimos, usted tiene que pensar en lo peor que le puede pasar, porque es por lo regular por algo que es una enfermedad que tiene. Durante esos 30 minutos usted piensa en lo peor que le puede pasar, de forma individual o de forma familiar se le indica, durante 30 minutos usted va a comentarle a sus familiares todo lo que le preocupa, todo, todo, todo. Si es necesario que usted eleve la voz o es necesario que usted llore o se preocupe o se inquiete o sienta que se pone mal o sienta que se desmaya, bueno, en ese momento está todo permitido. Realícelo, ¿sí? Hágalo. Así, ese en realidad es la instrucción y tal cual lo realizan los clientes, tal cual lo realizan los clientes. Obviamente, en este tipo de estrategia hay un antes también que se realiza en la terapia para poder brindarla, pero perdón, por lo regular se aplica en una mayoría importante de pacientes. No sé si fui claro en ese punto, Patricia. Sí, sí me quedó claro. Ahora, otra pregunta. Esos 30 minutos que mencionas donde, bueno, la persona que tiene el problema de ansiedad, ¿no? O de miedo, se sienta con el terapeuta y con sus familiares y comienza a quejarse durante 30 minutos sin ninguna interrupción de alguno de sus familiares. Lo mencionaste que se hacía podía ser todos los días de la semana, ¿no? De lunes a domingo a una misma hora y por un tiempo de 30 minutos. Ahora, mi pregunta es, ¿esto por cuánto tiempo se tiene que dar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto es lo indicado para que, digamos, el cliente o paciente en este caso ya haya sacado todo ese aspecto negativo que le está afectando emocionalmente? Bueno, para empezar, toda recomendación, bueno, creo yo, para toda recomendación que nosotros damos mediante este tipo de actividades son momentáneas, o sea, son para un tiempo no largo, o sea, no es terapia ambulatoria, o sea, son recomendaciones que le van a servir, no sé, una semana, hasta que encuentre obviamente un profesional que lo ayude. Si es ansiedad, o al menos siente que es mucha la angustia, el malestar que está pasando, esta recomendación que la ponga en práctica una semana, pero que se busque luego un profesional, de todas maneras, ¿no? O al menos a la ayuda de alguien que pueda significar su recuperación en ese ámbito. Básicamente, esa creo que es una respuesta ética incluso ante ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Ah, bueno, entonces de repente no lo entendí bien. Yo entendí que era que la familia se reunía con la persona que estaba presentando la ansiedad y con el terapeuta. No es así, solamente la familia. Ah, claro. Ah, ya. Claro, pero mira, claro, o sea, se realiza con la familia. No, pero si yo te lo comentaba porque de todas maneras, mira, cuando yo atiendo o cuando a veces recepciono llamadas me dicen, ¿me puede dar una recomendación? O a veces conversamos y podemos atender, porque podemos atender a veces gratis, ¿ya? Y genial. Entonces, y me dicen, bueno, ¿y esto por cuánto tiempo va a durar? Y nosotros si tenemos la facilidad de poder decirle, bueno, esto no puede ser por una semana, esto tiene que ser hasta que usted encuentre un profesional. O sea, eso es lo importante que tiene que reconocer toda persona que siente que tiene ansiedad o nota que tiene ansiedad y está perturbando áreas vitales de su vida. Entonces,
sí habrá una recomendación, pero la recomendación más importante que éticamente estoy seguro que compartimos, Patricia, es por favor vayan a un terapeuta, ¿no? Porque esto, o sea, incluso los estudios que tenemos nosotros es que la ansiedad va a afectar, sí, significativamente, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, gastritis, o sea, va a significar una intensificación en esos malestares físicos, ¿no? Perdón. Y hasta ese punto, ahora, yo le decía eso porque se puede realizar, por ejemplo, durante 7 días, todas las tardes, todas las noches, el momento en que elija, todas las tardes, todas las noches, hasta que encuentre un profesional que pueda tratarlo o tratarlo. Claro, claro, me queda mucho más claro. Una última pregunta, Cristian. Sí. También mencionaste en una de las recomendaciones que es importante, ¿no? Que la persona pueda provocar aquellas situaciones que más terroríficas para él o para ella, que agraven su problema. Pero acá mi pregunta es, si eso sucede, ¿no? Por ejemplo, si la persona se provoca estas situaciones o se imagina estas situaciones que le pueden causar una mayor ansiedad, mayor miedo, ¿no crees que la persona se pueda descontrolar emocionalmente y terminar en algo peor que una ansiedad, un pánico? Bueno, yo lo manejo como te digo, desde la terapia estratégica breve. Y la información que nosotros tenemos, incluso dentro del aspecto práctico, es que cuando la persona intensifica las sensaciones y los pensamientos, en lugar de sentirse peor, en realidad va a comenzar a generar alternativas. Es decir, no va a lograr sentirse peor porque incluso la recomendación es que lo haga voluntariamente, ¿sí? Es decir, que en todo momento sea consciente de que eso es lo que se está provocando, lo que ella sí misma está generando. Ahora, esto lo trabajamos nosotros porque es por lo regular una característica involuntaria, es decir, que el paciente no puede manejar voluntariamente. Entonces, no creemos, por eso, a ver, el clínico va a darse cuenta si la persona tiene hipertensión o tiene algún problema cardíaco. Definitivamente esto sería contraproducente. Para ese tipo de clientes no es, ese tipo de pacientes no es, ¿ya? Pero para otro tipo de pacientes que con ellos encaje esa recomendación, sí, porque con ellos se puede generar las condiciones que para cuando... Esto creo que lo utilizan incluso en terapia cognitivo-conductual y lo conocen como inundación emocional, ¿ya? Pero hacen un trabajo, ¿cómo se llama? Sistematizado, pero no me acuerdo, de aproximaciones sistemáticas, creo. Ya, aquí hacemos de alguna manera lo mismo en los 30 minutos, pero en lugar de que la persona se vaya aproximando, en todo momento lo que le pedimos es que sea consciente y que no solo sea consciente de lo que está pasando, sino que él mismo provoque el malestar. ¿Por qué? Porque hasta aquí nosotros conocemos que el malestar es algo espontáneo, algo del cual el cliente no tiene control. Ahora, cuando el cliente intenta controlarlo mediante, por ejemplo, métodos que nosotros conocemos como pueden ser incluso la respiración o pensamientos positivos, dentro del enfoque como yo lo manejo, puede generar, como dije, un poco de estrés o frustración porque los que son terapeutas en este tipo de terapias, estoy seguro que lo manejan dentro de un orden y organización, pero, o sea, el cliente a veces lo maneja o lo trabaja, según yo los escucho a los clientes, o sea, lo trabaja un momento, otro momento no lo hace, o sea, no es algo que lleve un proceso profesional, especializado, sino algo que sale de sus ganas o cuando quiere. No sé si más o menos soy claro en la respuesta, sí, pero no genera pánico, no genera pánico. Y de hecho, un artículo que te he dado menciona cuál es el revés que se genera
es decir, contrario a lo que se estima que podría ser un pánico, está en un artículo de donde he sacado esta información para que la gente lo pueda leer. ¿O tú Sí, también? sí. Como bien lo mencionaste, los terapeutas cognitivos conductuales lo trabajamos a través de las aproximaciones sucesivas, ¿no? O también de la Ajá, desensibilización sistemática, ¿no? Pero hay exacto. un entrenamiento previo a eso para que el paciente no se desborde, porque si el paciente Ujú. se desborda, imagínate, ¿no? Cómo lo volvemos nuevamente a centrar. Y lo importante es que todo esto se trabaja a través de la imaginación. ¿No? O sea, el paciente no está viviendo esa experiencia en vivo, sino se está trabajando a través de la imaginación y es algo que, digamos, es mucho más controlable para el paciente, ¿no? Sí, es cierto, Cristian. Cristian, te agradezco mucho por esta conferencia tan bonita, tan didáctica, me ha quedado muy claro todo. Bueno, con las preguntas que te he hecho también me has dado unas respuestas valideras. Bueno, solamente agradecerte por tu participación el día de hoy y comprometerte también a posteriormente hacerte una nueva invitación con otro nuevo tema interesante donde la gente pueda conectarse como se han conectado el día de hoy y pueda apreciar lo importante de estas conferencias, ¿no? Que es transmitir de alguna o de otra forma a las personas recomendaciones en casos, situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Y más con esta pandemia bueno, de alguna forma nos ha cambiado la vida a todos los seres humanos. Cristian, nuevamente, gracias y no sé si tienes algo que agregar para ya culminar el día de hoy. No, al contrario, agradecerte mucho a ti por el gesto de la invitación. Básicamente eso sería todo. Muy Muy bien. amable. Gracias, Cristian, y hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones. Igualmente, gracias. Cuídate. Gracias. Bueno, amigos, hemos culminado el día de hoy con la conferencia recomendaciones en los casos de ansiedad individual y familiar. Los esperamos para una próxima conferencia la próxima semana. Esperemos que se puedan conectar como lo han hecho el día de hoy. Les agradecemos, Cristian y yo, por estar ahí y poder haber escuchado esta conferencia tan dinámica, tan bonita. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Cristian, ¿estás ahí todavía? Cristian, ¿me escuchas? Cristian. Bueno, acá hay, no es, parece que ya salió Cristian, pero bueno, acá hay una pregunta de Mónica Pantigoso que menciona cómo se podría manejar en un adolescente la ansiedad o el miedo a quedarse sin amigos debido a que no contestan sus mensajes por celular y no tienen muchos comentarios en sus publicaciones. A ver, vamos a responder estas preguntas. Voy a conectarme nuevamente con el terapeuta para que podamos responder estas preguntas. A ver, me dan unos segundos, por favor.